Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro en actualización de tecnologías en imágenes diagnósticas. Les habla David Ortigosa, analista biomédico del Departamento de Imágenes de Fundación de Valle de Lili, y es un placer tenerlos aquí. El día de hoy vamos a tener dos charlas enfocadas en resonancia magnética cardíaca, la primera en adquisición y la segunda en postprocesamiento. Esperamos sean de su agrado. Nuestra primera charla la va a dar nuestro tecnólogo Álvaro Gómez, el cual es profesor de la Fundación Uniandina, lleva 10 años de experiencia como docente y actualmente es especialista en estudios avanzados de resonancia magnética cardíaca con más de 6 años de recorrido en el mismo. Álvaro, bienvenido. El mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud al servicio de la comunidad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, mm, pues para mí es un secreto que la cardiorresonancia es uno de los estudios que mayor retos le pone al tecnólogo y al equipo de trabajo, llámese auxiliar de enfermería, enfermero o médico radiólogo especialista en corazón. Entonces, el día de hoy estoy feliz de poderles compartir a ustedes dos temas muy importantes, que es la adquisición de la imagen en cardio y el procesamiento de la misma. Entonces, pues vamos a dar inicio pues a la charla. Gracias pues por la conexión. Bueno, vamos a hablar de las consideraciones de la adquisición. El objetivo general de la charla es analizar el papel fundamental de la resonancia magnética cardiovascular en la modernidad, destacando su capacidad para integrar
la evaluación estructural, funcional y tisular del corazón con resolución superior sin radiación ionizante. Ya sabemos pues que es una de las técnicas superiores en cuanto a las demás. ¿Por qué es clave hoy la cardioresonancia? Pues ya sabemos que es el gol estándar para la evaluación tisular, fibrosis, inflamación, infiltración y muchas patologías adicionales. En la actualidad, la cardioresonancia, digamos que ha ganado valor porque podemos hacer protocolos muy cortos y si ya el estudio de la patología del paciente es de muy alta complejidad, pues nos podemos prolongar más como en el estudio. ¿Cuándo debemos usar la cardioresonancia? Está indicada para casos muy complejos, dudas que no pueden resolver con otras técnicas como la ecocardiografía transtorácica y pues sabemos que la cardioresonancia es mucho más precisa. Debemos hablar también de que la resonancia tiene unas ventajas y unas desventajas. En cuanto a las ventajas, es que es un estudio sin radiación ionizante. Una de las mayores ventajas es que tiene resolución espacial y temporal superior a cualquier otra técnica. Tiene caracterización tisular única. Esto nos ayuda mucho en fibrosis, edema, infiltración. Sabemos que el estudio es multiparamétrico. Podemos evaluar anatomía, función, flujos, metabolismos. Entonces esto la ha posicionado muy bien. Y es muy segura en cuanto a la radiación y en cuanto al contraste, al medio de contraste. Entonces sabemos que tiene un alto valor pronóstico. En sus desventajas sabemos que es un estudio que tiene un costo elevado. Eso de pronto sería una desventaja para, digamos, como para el volumen. Disponibilidad limitada. Sabemos que el tiempo de un estudio o, o la autorización de un estudio de estos, pues no es tan fácil pues que lo autoricen a menos de que de verdad el paciente esté muy complejo y esté bien justificado. Hacemos estudios, otra desventaja sería el tiempo del estudio, estudios entre 30 y 60 minutos versus 15 minutos pues que dura la ecografía. Entonces eso pues también nos pone una desventaja por el tema de digamos, pues genera también la claustrofobia y aparte de eso, por la condición del paciente, eso nos puede desfavorecer mucho en el tiempo del estudio. Otra desventaja es que tiene artefactos por movimiento. Ya sabemos pues que dependiendo del equipo o el campo de poder que nosotros podamos tener acceso, llámese 1.5 o 3 telas, pues tiene físicamente, tiene o intrínsecamente, tiene mayor susceptibilidad magnética y esto pues es una desventaja también para el estudio. Y pues para mí es un secreto que la resonancia como tal, no solamente para el corazón, sino para cualquier otro tipo de estudios, pues genera claustrofobia. Entonces esto hace que entre un 5 y 10% de los pacientes pues requieran no sedación porque digamos que la cardioresonancia no la hacemos bajo sedación, sino tocaría anestesia general. Vamos a hablar brevemente de la anatomía cardíaca. Esto, pues, para el tecnólogo es una herramienta fundamental en el momento para poder hacer la adquisición. El sistema cardiovascular cuenta con una función de distribución, protección y regulación, formado por tres componentes, que los tres componentes sabemos todos que es la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. Entonces, el corazón es la bomba muscular encargada de impulsar la sangre hacia todo el organismo. Los vasos sanguíneos conducen la sangre a través de las arterias y venas, estos son los que la distribuyen, y la sangre es el que lleva el oxígeno pues, a todos los tejidos y recoge la sangre sin oxígeno también. Bueno, ¿qué es lo que nosotros evaluamos en el corazón? Pues evaluamos el músculo cardíaco principalmente y vamos a hablar el músculo cardíaco, la composición. Entonces, estamos hablando que el músculo tiene un endocardio que es la capa más interna del músculo, seguida del miocardio, que sería la capa más amplia, más grande
que tiene esta anatomía, tiene dos pericardios, tiene el pericardio visceral y tiene el pericardio parietal. En el medio de estos dos pericardios está la cavidad pericárdica. Posterior tenemos el pericardio fibroso, sería como la capa más externa. Entonces, es importante que conozcamos pues como estas capas del músculo también debemos de conocer una hemodinamia que debe ser pues, digamos que para el tecnólogo es muy importante tener clara la hemodinamia porque es otro insumo y otro recurso importante ya que nos permite a nosotros pensar en 3D, en una anatomía tridimensional y aparte de eso como navegar dentro del corazón. Entonces, por eso es importante. Entonces, ya sabemos que el corazón consta de la vena cava superior, la aurícula derecha sería pues como, bueno, luego esto nos va a servir ahorita para pues, dividir el corazón en varias partes, ¿listo? Pero entonces sabemos que contamos con una aurícula derecha, luego tiene una válvula que es la tricúspide, seguido del ventrículo derecho. De acá, si vamos haciendo hemodinamia, seguimos con la válvula pulmonar, luego nos vamos por la arteria pulmonar, entonces la sangre llega a los pulmones y se hace el intercambio pues allí en los alvéolos, que es donde esa sangre se oxigena y ya se viene pues con el oxígeno y pasa por la vena pulmonar y llega a la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda tenemos una válvula que es la mitral, por ahí va a pasar la sangre, llega al ventrículo izquierdo y se va por un tracto. En este extracto ahí tenemos una válvula que es la válvula aórtica y seguidamente se va por la arteria aorta, la sangre con oxígeno y esta es pues como la distribución y el bombeo que hace el músculo. Esa sería pues como la hemodinamia y tenerla muy en cuenta porque pues es un recurso importante para entender y poder navegar dentro de él. Otra anatomía importante o sistema importante que debemos de entender los tecnólogos en resonancia es el sistema de conducción cardíaco, puesto que necesitamos, o bueno, primero, nuestro resonador primero debe contar con el software para poder hacer cardioresonancia, eso es lo primero. Segundo, para poder hacer una cardioresonancia necesitamos la frecuencia, el sistema de conducción cardíaco del paciente para poder, digamos, sincronizar el corazón del paciente con la adquisición de la imagen. Entonces, este sistema de conducción es importante pues entenderlo porque cuando ya nosotros vayamos a sincronizar ese corazón, hay varios modos pues, de poder organizar los EKG o el SG. Antes de eso, quiero que empecemos a orientar el corazón y tengo acá unas imágenes en las que quiero que todos pensemos en ella primero para entrar a hablar de terminología cardíaca. Entonces, nosotros en radiología hablamos de corte transversal, lo conocemos como un corte transversal, es axial, que es a través del plano. Hablamos de un corte sagital cuando hablamos de un corte longitudinal donde dividimos la anatomía de derecha a izquierda y hablamos de un corte coronal donde dividimos la anatomía de anterior a posterior. Me gustaría que pudieran retener estas imágenes para que más adelante las podamos comparar con la cardioresonancia. Entonces, para entrar ya en terminología cardíaca, todos sabemos que el corazón tiene una posición independiente y esto es independiente de cada paciente. ¿Listo? Acá les quiero mostrar de que el corazón lo vamos a dividir con el corte que estamos haciendo acá con el C, significa que es un plano coronal, digamos, pues como para irlo entendiendo, donde dividimos el corazón de anterior a posterior. Pero acá entramos y ya no le vamos a decir coronal, sino que vamos a hablar de un término nuevo o un término que es usado en la cardioresonancia que se llama cuatro cámaras. El B está simulando el corte transversal, ¿cierto? Donde más adelante le vamos a decir, lo vamos a cambiar ya no por transversal, sino que le vamos a decir thoraxis, que sería un eje corto de dos cámaras. Y el A está simulando un sagital, le vamos a cambiar el nombre de sagital para dos cámaras de eje largo. Entonces también vamos a hablar de eje corto, thoraxis, o de ejes largos. Y en los ejes largos ya enseguida les voy a mostrar a qué me refiero. Entonces,
siendo consecuente con el corte C, entonces hablamos de cuatro cámaras, que ya no vamos a decirle coronal, sino que a partir de este momento vamos a hablar de cuatro cámaras. Esta es una vista en cuatro cámaras y esta sería la anatomía importante que debemos de tener en cuenta o el tecnólogo debe tener en cuenta para él poder visualizar y saber que esa adquisición de ese corte estuvo bien hecho. Entonces estamos viendo acá las aurículas, los ventrículos dividido del septo. ¿Listo? Bueno, tenemos acá la aorta, pero digamos que inicialmente el tecnólogo debe de reconocer la imagen como tal, como cuatro cámaras a partir de este momento. También es considerado y lo podemos encontrar como eje largo. Eje largo, cuatro cámaras. Vamos a hablar ahorita de dos cámaras. También es considerado como un eje largo, pero dos cámaras donde estamos dividiendo el corazón, bueno, estamos dividiendo las cámaras izquierdas en dos, las cámaras izquierdas en dos, que sería la aurícula y el ventrículo. Lo vamos a dividir en dos y le vamos a llamar dos cámaras, donde vemos la aurícula y vemos el ventrículo, la aurícula y el ventrículo. Acá estaría pues como el anillo de la válvula. Y más adelante vamos a poder ver que esta imagen la vamos a ver en un cine, que es un trufi, cine, y tiene movimiento, que es algo muy bonito para la resonancia del corazón. Vamos a tener dentro de la anatomía que comparamos ahora el choraxis, ¿listo? Es considerado como eje corto. Lo ideal del choraxis es atravesar el músculo cardíaco bien transversal, ¿listo? Entonces, donde vamos a poder evaluar el músculo cardíaco pues todo el anillo del músculo. La anatomía que nosotros debemos de reconocer sería músculo. Acá tenemos los músculos papilares, que son para tenerlos en cuenta. Ventrículo, los ventrículos. También es una imagen que se adquiere en cine y ahorita se las voy a mostrar cómo se ve bonita en cine. Otro corte que es considerado eje largo sería el tres cámaras, que el médico radiólogo también le puede decir como un tracto de salida ventrículo izquierdo o tres cámaras, es decir, lo mismo. Es donde vemos la aurícula, el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo y este sería el tracto del ventrículo hacia el pulmón. ¿Listo? Esto es un corte, pues para que lo tengamos en cuenta, que sería el tres cámaras o tracto de salida ventrículo izquierdo. Eh, Tenemos ocasiones, pero que debemos de reconocer también cuando nos piden dos cámaras, del ventrículo derecho. No es muy usual, es muy dependiente de la patología de lo que se quiera buscar, pero pues es un insumo también que debemos de tener. Este sería un corte longitudinal del tracto de salida ventrículo izquierdo. Importante tenerlo en cuenta porque aquí luego vamos a hacer un transversal y poder evaluar muy bien la válvula, entonces sí o sí necesitamos tener en nuestra retina o en nuestra anatomía radiológica este plano longitudinal del tracto de salida ventrículo izquierdo. Esta sería la válvula, la tricúspide, la válvula aórtica. ¿Cómo se evaluaría? Y digamos que en la imagen sí se ve muy bonita y eso, pero luego ya la pregunta del tecnólogo es, bueno, ¿cómo adquirimos todos esos planos que nos están mostrando? ¿Cierto? Tenemos la válvula mitral también. La anatomía pues que debemos de reconocer luego cuando ya tengamos la imagen adquirida como tal. Entonces, como les hablaba ahorita, eso es un reto muy importante para el tecnólogo y cuando no tenemos mucha experiencia, esto nos genera, al tecnólogo que está de turno cuando le llega al estudio, le genera una taquicardia, porque digamos que no es muy experto o no ha tenido mucho la experiencia con esto, entonces digamos que se complica un poco el estudio. Yo a lo que la invitación que les tengo es, si lo hacemos de la forma en que se lo voy a mostrar hoy, que lo tenemos por medio de un checklist, digamos que no va a ser muy difícil, no va a ser difícil, es simplemente ser un poquito juicioso con conseguir cada paso y seguramente con el tiempo se va a volver
digamos, experto va a adquirir esa habilidad. ¿Listo? Entonces, antes de nosotros ya iniciar un estudio, pues les debo de hablar del protocolo que nosotros tenemos en cuenta acá. Hablamos de unas contraindicaciones absolutas y contraindicaciones condicionales. Eso está en la literatura. Se los debo demostrar y pues creo que todos los que estamos en resonancia conocemos, pero les quiero contar que nosotros en nuestro hospital no tenemos contraindicaciones absolutas. Es decir, todas nuestras contraindicaciones son condicionales. Digamos que tenemos un bajo porcentaje de estudios cardíacos que les decimos que no se puede hacer, pero la gran mayoría de los estudios que nos llegan, digamos que los podemos hacer. Para afuera, digamos, para los centros de radiología ambulatorio, tienen como contraindicaciones absolutas, por ejemplo, el marcapasos. Yo les digo que nosotros tenemos como condicionales porque contamos con electrofisiología. Ese paciente tiene una interconsulta con electrofisiología. Organizamos el electrofisiólogo pone el marcapaso en modo de resonancia y se puede adquirir. Muchos pensarán bueno, sí, los electrodos pues van a generar artefacto, digamos que en un inicio, cuando estábamos adquiriendo la experiencia, pues era uno de los motivos por el cual también nos limitaba. Hoy en día la podemos hacer porque contamos con unas secuencias ecogradiente que nos minimiza un poco ese artefacto, entonces para nosotros sería condicionales, o sea que sí le hacemos el estudio bajo algunas condiciones. Gancho de aneurisma, perdón. Gancho de aneurisma, pues para nosotros es importante solamente el tiempo de implantación. Nuestros pacientes cuando les hacemos esto, pues han superado ese tiempo de implantación que la literatura dice que son de 6 a 8 semanas. Entonces, a partir de ahí se puede hacer el estudio. Prótesis de válvula cardíaca. Cuando esos pacientes nos dicen que tiene prótesis de válvula cardíaca, pero que son biológicas, no tiene ningún problema. Si es mecánica, lo que hacemos es que solicitamos el carnet de esa válvula, la investigamos y este es el que nos dice si es compatible o no es compatible con el campo. Nosotros en nuestro hospital contamos con dos campos magnéticos que sería de 1.5 y de 3. Hoy en día casi que todos nuestros estudios los hacemos en 1.5 por la susceptibilidad magnética no es tanto como en el 3 Teslas. Entonces digamos que casi las jornadas que hacemos en cardio las hacemos en 1.5, pero digamos que en el momento que por contingencia, por alguna avería, alguno de nuestros equipos lo podríamos hacer en el equipo de 3 Teslas. Entonces, es bien pues mencionarlo también allí. Bomba para infusión, pues nosotros tenemos un alto flujo de pacientes hospitalizados, contamos con UCI de cardio, entonces nuestros pacientes vienen con medicamentos que no pueden suspender. Las indicaciones que nosotros damos como equipo es que deben de ese medicamento que no se puede suspender, purgar 8 extensiones. La bomba nunca va a entrar va a estar dentro de la jaula de Faraday, no va a estar en la cabina de comando del tecnólogo y tenemos un ducto por donde pasamos esa línea del medicamento cuando el paciente pues, no se le puede suspender el medicamento. O en el momento de que digamos que hacemos el estudio bajo anestesia, los perfusores de anestesia están en la cabina del tecnólogo y por el mismo ducto se pasa esa línea de la infusión de esos medicamentos de anestesia. En pacientes embarazadas, pues ahí sería un estudio más bien como morfológico y la idea es que sea a partir de las 12 semanas, pero pues esto digamos que ya no es punitivo de nosotros, sino de la especialidad como tal. Y en Ecostetra contamos con un grupo muy experto de ellos y cuando el paciente baja, nos baja con el consentimiento informado en una conversación entre ellos donde ginecostetra le explica a la paciente pues la importancia del estudio y sería pues como la forma en que se hace. Y esto es un estudio multidisciplinario donde fue consensado entre radiología y especialidad. Entonces, digamos que no es que llegó y que lo hacemos y no, esto es muy consultado. Ganchos intravasculares, pues aplica con la misma información de los ganchos de aneurismas, es el tiempo de implantación. Cuerpo extraño en el ojo, digamos que esto, en mi experiencia, pues nunca me llegó a un paciente de esos, pero esto es universal, esto está en todo lado, entonces, eh, pues se pregunta, ¿listo? Vuelvo y le repito, nosotros no tenemos contraindicaciones absolutas, todo esto que les acabé de mencionar, pues pasó a ser condicionales. Con pacientes con audífonos, pues les damos las recomendaciones antes de hacer el estudio.
prótesis metálica, pues todo esto lo hacemos retirar, todo esto ya es seguridad de resonancia. Acá pienso, redundando un poco, pues porque todos en resonancia hacemos todo esto por seguridad. Y tatuajes, donde y sería ya como indagar un poco al paciente y saber la sensación que el paciente está teniendo con respecto a este. Eh, entonces, para nosotros un protocolo de resonancia cardíaco, decimos que está indicada para evaluación morfológica y funcional del corazón por múltiples patologías. Pues estamos en un hospital de cuarto nivel, entonces digamos que pues para nosotros acá esos nombres raros de patologías y eso, pero no es el objetivo hablar de clínica, entonces digamos que las indicaciones son de múltiples patologías. La preparación del paciente, las indicaciones que le damos a los pacientes ambulatorios hospitalizados es que no debe tomar bebidas oscuras desde el día anterior. Siempre pedimos un Insight 18 en pliegue. Este Insight 18 es porque muchos pueden tener la experiencia y decir, no, es que nosotros hacemos la inyección de manera manual, nosotros todos nuestros corazones los hacemos con inyector. Esto por flujo de trabajo, lo hacemos por flujo de trabajo y también por asegurar una inyección homogénea. El paciente, bueno, debe sí o sí llenar esto sí o sí. Nunca un paciente para nosotros a un estudio debe pasar sin el consentimiento informado, que fue lo que acabamos de hablar de seguridad. Para nosotros es vital de la seguridad de ese paciente en el campo magnético. Listo, ya una vez ya el paciente esté canalizado, llegue a la sala, lo que hacemos es que somos muy juiciosos, nos gusta hacer un coaching muy juicioso con el paciente. Consideramos y le damos un alto porcentaje de valor a ese coaching con el paciente, el hablar con el paciente y explicarle cómo es el estudio. Entendemos de que si el paciente comprende las indicaciones, sabe lo que se le va a hacer, lo que puede sentir, la comodidad del paciente, consideramos que en la adquisición del estudio como tal es el 90% del éxito del estudio. Entonces le damos un alto valor a ese proceso con el paciente. Y eso también no solamente lo hace el tecnólogo, sino que también lo hace el radiólogo cardiólogo. También le gusta hablar con ese paciente y nos gusta que el paciente sepa que el estudio se hace multidisciplinariamente, es decir, que está el tecnólogo auxiliar y el radiólogo están presentes. Y antes de hacer, pues, de canalizar el paciente y hacer todo esto, pues siempre el tecnólogo lo que hace es que comenta la historia clínica, la orden médica con el paciente y él nos da algunas previas indicaciones sobre qué protocolo vamos a usar. Ya una vez nosotros tengamos definido el protocolo, ya el paciente sepamos que yo esté seguro de que el paciente comprende las indicaciones y que me va a colaborar, entonces ya el paciente lo pasamos ya a la camilla del equipo, a la cama del equipo, y vamos a una de las cosas muy importantes que es poner el EKG. Entonces, hay resonadores que tienen SG de 4 latiguillos y de 3 latiguillos. Nosotros contamos con los dos SG que tienen de 3 y de 4. Esta es una de las formas en que se recomienda ubicar los electrodos. Todos nuestros estudios de resonancia utilizamos, para pacientes con monitoría, utilizamos electrodos 100% de carbono, no utilizamos electrodos recubiertos de carbono. Digamos que esto tiene un costo diferencial, estos son un poco más costosos, pero pues digamos que por seguridad de paciente no lo negociamos. El objetivo de poner el EKG es extender esa curva de EKG que tiene pues que muestra esa conducción eléctrica, y la idea es que estos latiguillos no se crucen entre ellos y queden lo más extendidos posibles. ¿Para qué? Para no ir a hacer una bobina dentro del magneto, porque se consideraría como una bobina dentro de otra bobina. ¿Listo? Entonces eso es uno de los objetivos. Esa sería una de las formas cuando tengo mi SG de 4 latiguillos de la ubicación. Esto en otra vista. Lo ideal es que este sea como superior, este que sea como más medial, tirando como al esternón lado derecho.
perdón, lado izquierdo, y este electrodo acá, la recomendación es que sea intercostal. ¿Listo? Una recomendación, bueno, acá nosotros pusimos solamente los electrodos, pero en nuestra práctica ponemos una tirita de micropore para sujetar el electrodo. Hemos tenido experiencias en las que durante el tiempo del estudio de pronto el paciente hace una apnea, se hiperventila y nos sucedía que despegaba el electrodo, sobre todo en los pacientes masculinos que tenían pues como ellos. Entonces muchas veces lo despegaba, eso lo empezamos a solucionar y hoy en día ponemos micropor encima. Y eso nos ha ayudado mucho a que no se nos despegue y pues a no perder nunca el trazado del caje. Eso sería catastrófico durante el estudio donde se pierda el trazado del IKG, porque ya no podríamos continuar, ¿listo? Entonces, adelantándonos pues como a eso. Este es el SG de 3 latiguillos, pues para los que tengan equipos que solamente tienen de 3, también se puede hacer. Lo que les hablaba, lo ideal es que esté lo más extendido posible, que no se cruce el latiguillo uno sobre el otro. Esto también nos daría interferencia en el trazado. Esta sería otra forma de cómo ponerlo. Digamos que pues, todos los resonadores que hacen cardio tienen un display dentro en el gantry y él nos va mostrando ahí como el trazado. Nuestros resonadores tienen 3 trazados diferentes y nosotros escogemos el mejor trazado. Esta sería otra forma de cómo ubicar el SG3. Bueno, desde el inicio yo les hablé que si éramos juiciosos, ordenados en la adquisición de la resonancia, seguramente no se nos va a hacer difícil hacer el estudio y con el tiempo vamos a adquirir como habilidad en la adquisición de la imagen. Entonces, nosotros iniciamos con un localizador, ¿cierto? Localizador 3 planos. Sobre este localizador nosotros hacemos un segundo localizador, pero dándole isocentro al corazón porque consideramos que darle isocentro, eso nos mejora mucho la calidad de la adquisición de la imagen. Sobre este localizador programamos unas imágenes axiales que van desde por debajo de la base del corazón hasta los grandes vasos. Y hacemos adquisición axial en 2 intensidades de señal, que sería intensidad de señal de sangre negra y sangre blanca. Les digo el término porque pues así lo encontramos en la literatura o podríamos encontrar en Hayes y cogradiente. Entonces serían unos axiales de tórax anatómicos normales. ¿Listo? Seguido de la adquisición de los axiales, vamos a hacer adquisiciones coronales. ¿Listo? Esos serían los coronales. Esta sería la forma en que los planearíamos. No necesitamos muchos cortes, pues no necesitaríamos grasa. La idea es que sea a la cavidad torácica y estas serían las intensidades de señal. Entonces tenemos coronales en Hayes y coronales en ecogradiente. También van a ser cortes anatómicos. Con base a estos cortes anatómicos, entonces hacemos nuestro primer corte ya directamente al corazón, que sería 2 cámaras. Entonces, para hacer 2 cámaras, nuestra imagen de referencia, podemos usar las dos. Podemos usar sangre negra o sangre blanca o incluso podemos usar las dos al tiempo. Y esto nos ayuda mucho para poder delimitar el músculo cardíaco y que nuestro corte sea longitudinal, atravesando la aurícula y el ventrículo, siempre el corte orientado al ápex del músculo. Este sería pues como la orientación y el objetivo, sacar una imagen así. Este sería un cine de 2 cámaras. Ya una vez obteniendo el cine de 2 cámaras, entonces vamos a hacer un localizador de choraxis. Decimos localizador de choraxis porque no es un choraxis verdadero. Cuando hablo de choraxis, me refiero a eje corto del corazón. Entonces, utilizamos esta imagen, Hayes y ecogradiente, que son axiales anatómicos normales de tórax. Lo comparamos con el 2 cámaras que acabo de salir. Entonces intentamos hacer un corte transversal, ¿cierto? Por eso lo llamamos localizador. Esto no sería todavía como el choraxis verdadero. ¿Por qué? Porque necesitamos tener estas imágenes. Estos son localizadores de eje corto. Perdón. Entonces tenemos choraxis,
acá, tenemos el localizador Choraxis. ¿Para qué necesitamos nosotros ese localizador Choraxis? Para hacer nuestro siguiente cine, que sería un 4 cámaras. Entonces, estas son las imágenes que me salen de referencia, hay que tenerlas en cuenta, pero me voy a ver esta imagen y la voy a tener muy en cuenta para poder hacer un 4 cámaras verdadero. Entonces, vengo acá. Entonces, vamos chuleando, ¿cierto? Vamos en nuestra lista, nuestro checklist, chuleando, listo. Nuestro primer corte sería localizador, axiales de dos intensidades de señal, coronales 2 intensidades de señal, 2 cámaras, luego localizador y ahorita vamos a hacer nuestro 4 cámaras. Para nuestro 4 cámaras necesitamos el Choraxis localizador que sacamos, donde nuestros anatomía de referencia va a ser los músculos papilares y el 2 cámaras. Lo vamos a comparar los dos para sacar un 4. Entonces va a ser un corte que nos va a atravesar el corazón en dos, en anterior y en posterior. Y el 2 cámaras lo vamos a utilizar para visualizar de que el corte va orientado al ápex y que coja la aurícula. ¿Listo? Digamos que acá en la diapositiva lo ideal es que podamos comparar las dos imágenes siempre. Nunca vamos a sacar un 4 cámaras solamente mirando esta imagen o solamente mirando esta imagen. Siempre tenemos que comparar las dos. Y nos va a dar esta imagen. Esto es un verdadero 4 cámaras. ¿Listo? Entonces ya teniendo un 2 cámaras y un 4 cámaras, ahorita sí vamos a hacer los cines Choraxis. Entonces, para yo poder hacer los cines Choraxis, necesitaba el 2 cámaras y el 4 cámaras. No puedo hacer Choraxis sin estos dos cortes. Entonces, mire que voy secuencialmente sacando lo que voy necesitando para poder continuar en el estudio. Entonces, ya para los Choraxis, les acabo de decir que necesitamos el 2 cámaras y el 4 cámaras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a hacer cortes transversales de los ventrículos y vamos a utilizar cortes de 6 milímetros, 7 milímetros. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender del tamaño del paciente, si es pediátrico, si es adulto, si el corazón está grande, el corazón es pequeño. Entonces, digamos que ahí el tecnólogo tiene la capacidad de poder evaluar y empezar tiene que garantizarle la calidad al radiólogo, calidad de la imagen, calidad de la resolución espacial. Entonces, ella va a empezar a manejar múltiples parámetros para garantizar este tipo de calidad de la imagen referentes para la cardioresonancia. ¿Qué es lo que tenemos que tener importante? Que nuestro primer corte va a iniciar desde antes del anillo valvular, ¿cierto? Comparamos el 2 cámaras con el 4 cámaras. ¿Y por qué necesitamos los dos? Porque mi corte transversal ortogonal debe de ir, o sea, tenemos que asegurar que ese corte sea un verdadero transversal. Yo no lo puedo hacer si solamente lo hago en el 4 cámaras o si solamente lo hago en el 2 cámaras. Por eso siempre lo debemos de comparar. La imagen, lo que hacemos nosotros es que nuestra primera imagen va a ir en basal y vamos a hacer cortes de 6 o 7, eso ya depende pues, de lo que estemos viendo. Y lo que hacemos es que nos vamos desde la base hasta el ápex cada 10 milímetros, o sea, un gap de cada 10. Entonces, digamos que esta sería pues como la secuencia, nuestro nuestro segundo corte, tercer corte, cuarto corte, y así hasta llegar al ápex. ¿Listo? Eso sería cines Choraxis. Una vez terminamos los cines Choraxis, vamos a hacer tratos de salida de ventrículo izquierdo. ¿Listo? Que esto es considerado como eje largo. Trato de salida de ventrículo izquierdo, donde utilizamos nuestro 4 cámaras y utilizamos ese localizador que hicimos por allá de eje corto, donde vamos a mirar bien el tracto, cómo se va la sangre del ventrículo por el tracto hacia la pulmonar. Entonces, este sería el corte. Esto es una imagen que inicialmente nos cuesta poderla retener, toca que estudiarla, pero una vez la conozcamos, en la literatura se encuentra como la imagen de champiñón. Entonces, ese sería pues como el punto de referencia, pero sí o sí toca que estudiarla para tener la perspectiva de ella. El objetivo es tener esta imagen que es en cine. Una vez teniendo esta imagen en cine, vamos a hacer la válvula aórtica. Entonces, obtuvimos el 3 cámaras o trato de salida ventrículo izquierdo.
A este tres cámaras le hacemos un corte longitudinal sobre el tracto y vamos a obtener esta imagen de acá. ¿Listo? ¿Para qué? Para que con estas dos imágenes vamos a obtener la válvula. Sin estas dos imágenes, sin estas dos imágenes es imposible poder estudiar la válvula porque el corte no nos va a quedar un ortogonal perfecto. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los trucos que nosotros utilizamos para poder obtener la válvula y poder identificar, porque recordemos que esta válvula sí o sí debe tener tres valvas, si no, pues sería patológica. Entonces, sí o sí nos debe quedar el corte perfecto. Entonces, esta sería una de las formas que nosotros utilizamos para hacer el tres cámaras. Una vez ya nosotros tengamos el tracto de salida ventrículo izquierdo, hacemos la válvula aórtica, que fue lo que acabamos de hacer, y ahí pasamos al tracto de salida ventrículo derecho. Entonces, nuestros puntos de referencia son, vamos a los cortes axiales anatómicos y coronales anatómicos, y nuestra imagen de referencia es el tronco de la pulmonar. Entonces, es un corte longitudinal, digamos que el ROI lo ponemos en el tronco de la pulmonar, levemente orientado hacia la pulmonar derecha, y en el coronal nos aseguramos de que el corte no vaya a tocar el septo. ¿Listo? Y que quede por todo el tracto y nuestra resultante sería esta imagen de acá. Este sería tracto de salida del ventrículo derecho. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es hacer un corte longitudinal del tracto para tener esta imagen comparativa y sería la única forma de nosotros poder tener un verdadero corte transversal de esa válvula. Entonces, esta sería la referencia que nosotros utilizamos. De hecho, esto es un verdadero corte que le hicimos para esta válvula. Fue de esta forma. Entonces, siempre navegamos. Miren que lo que estamos haciendo acá es que estamos navegando dentro del corazón. Estamos mirando tractos, válvulas. Listo, ya llegamos a la válvula pulmonar. Lo que hacemos acá es que es el momento en el que si contamos con la presencia del radiólogo en el momento del monitor, él lo que hace es una revisión de nuestros planos que adquirimos, él hace una corrección en el caso de que se tenga que hacer y continuamos haciendo mapas. Nosotros, digamos que, y esto es uno de los adelantos y es una de las herramientas que ha hecho que la cardioresonancia obtenga, digamos, más credibilidad hoy en día, es estas herramientas que son los mapas. Entonces, nosotros hacemos mapas T1, le llamamos mapas T1 long, es porque tiene un tiempo de inversión largo, porque acá no estamos utilizando medio de contraste, son mapas que se hacen de forma simple. Lo ideal es hacer mapas, bueno, lo ideal de los mapas es estudiar pues, el músculo cardíaco, pero hacemos tres mapas choraxis, ¿listo? Hacemos un corte basal, le llamamos basal, medial y longitudinal. Estos serían pues como las imágenes de referencia donde esta imagen pertenece a este corte, esta pertenece a la imagen medial y esta pertenece a la imagen apical. Esto es como lo que el tecnólogo debe tener en cuenta allí y debe tener en cuenta otros parámetros como que todos los mapas deben de tener los mismos parámetros técnicos como el mismo filoview, el mismo grosor de corte, y en el caso de que le pongamos face over sampling, bueno, todos esos parámetros físicos se deben de que todos los mapas tengan los mismos parámetros físicos. Una vez hacemos los mapas T1 que siempre se hacen es solamente choraxis, luego hacemos mapas T2 que se copian de los mapas T1 que acabamos de mencionar, que serían las mismas referencias, porque deben de ser comparadas las mismas imágenes, entonces el basal, medial y apical, pero en el mapa T2, adicional de los short axis, hacemos ejes largos, no siempre, sino en algunos diagnósticos. Esto ya son indicaciones que nos da el radiólogo cuando hace pues, la lectura pues cuando definimos qué protocolo vamos a usar. Entonces hacemos mapas T2 en 2 cámaras y mapas T2 en 4 cámaras. Esto no se replanea, simplemente lo que hacemos es copiarlo de los cines anteriores que ya teníamos del estudio. Y esto hace que el flujo de trabajo sea mucho más rápido. Una vez hacemos los mapas T1, mapas T2, también son revisados por el radiólogo, él ya nos da la autorización de que podemos inyectar el medio de contraste y esa primera inyección, el término sería viabilidad temprana.
Entonces, pues ya les hablé que hacemos una inyección. eh, el- yo creo que el 95% de nuestros corazones los hacemos con inyector, que fue lo que les dije, por flujo de trabajo. Pues cuando hacemos la jornada, lo que hacemos es que mientras el tecnólogo está con un paciente, el auxiliar está cambiando al otro y digamos que estamos haciendo un mejor flujo allí. Esto nos permite hacer la inyección y hacemos nuestras primeras imágenes, que sería viabilidad temprana y se hace solamente a los ejes largos. Entonces, anteriormente les dije que cuáles eran los ejes largos, son el 2 cámaras, el 3 cámaras y el 4 cámaras. Estos son considerados. Para esta viabilidad utilizamos un tiempo de inversión estándar de 440 milisegundos, que es con lo que hacemos estas primeras imágenes. Entonces, se inyecta al paciente, se le explica obviamente antes de para que el paciente no se vaya a mover, nos pueda colaborar y cuente con que es normal ese paso del medio del contraste. Todos conocemos que esto pues, no genera ninguna contraindicación, pues, no hay ninguna contraindicación con el paciente. Perdón, me vuelvo acá, discúlpenme. Acá viabilidad. Utilizamos tiempo de inversión de 4:40 una vez hayamos terminado la inyección. Para poder hacer la viabilidad cardíaca, en la literatura dice que es a partir de los 10 minutos. Es decir, nosotros inyectamos, hacemos unas primeras imágenes que son estas, y a partir de los 10 minutos se puede hacer la viabilidad. O tenemos 10 minutos para hacerla. Nosotros, digamos que hemos desarrollado un protocolo en el que a partir de los 5 o 6 minutos empezamos a hacer la viabilidad como tal. Mientras tanto, para no tener el paciente ahí esperando, lo que hicimos fue hacer una variación que nos ha permitido mejorar nuestro flujo de trabajo. Entonces, hacemos la inyección, viabilidad temprana y posterior a la viabilidad temprana, mientras llegamos a ese tiempo de los 6 minutos, hacemos los flujos. Entonces, para hacer los flujos, ¿qué necesitamos? Necesitamos recordemos que por ahí hicimos la válvula, entonces lo que hacemos es que nos traemos las imágenes de referencia que utilizamos para la válvula, copiamos nuestro corte, que sería esta linecita que está acá, o sea, es el mismo corte, le damos copiar, pero no hacemos flujo en la válvula, lo hacemos más arriba del tracto, se mide el flujo. ¿Listo? Entonces, lo que les estoy mostrando acá es que corrimos, o sea, copiamos la misma imagen, pero no la hicimos en la válvula, sino que la hicimos más arriba en el tracto. ¿Listo? Esto pues para efectos. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta el tecnólogo? Para estar seguro de que ese flujo estuvo bien, quedó bien hecho, es que esta imagen que tenemos acá arriba del televisor no se nos meta al tracto. Cuando vemos que esta imagen se mete al tracto, pues podemos decir que o es enrollamiento o artefacto de aliasing. ¿Listo? Entonces ahí lo que hacemos es que pues le mostramos la imagen al radiólogo, él pues ya tienen, digamos que la experiencia y nos recomiendan aumentar la velocidad dependiendo de qué tanto se metió el televisor acá al tracto. Muchos de nosotros ya tenemos pues como la experiencia y sabemos más o menos cuánto aumentarle. Lo que hacemos es que lo repetimos, se lo pasamos para que el radiólogo la revise y nos diga si está bien o no. Pero, ojo, esto es de interés. Si usted ve que el televisor se mete acá, quedó malo el flujo y sí o sí lo tienen que comentar o si tiene la experiencia, corregirlo. Listo, esto sería el flujo de la aorta como tal y hacemos también, medimos flujo en la pulmonar. Hacemos exactamente igual, copiamos esa válvula, pero el flujo como tal no se mide acá en la válvula, sino que se desplaza un poco el corte para que la válvula no nos vaya a causar algún artefacto o que no se nos vaya a meter o bueno, muchas veces estas válvulas también tienen alguna patología, entonces ahí hay una aceleración y digamos que pues, nos puede dañar el flujo. Ahora, no son los únicos flujos, ya digamos en un estudio un poco más complejo, pues podríamos hacer también flujos en in-plane. Estos son flujos en to plane, que son a través de plano, pero en in-plane es cuando evidentemente vemos pues como patologías, digamos que eso sería como una charla un poco más de compleja, ya en casos clínicos como tal. Pero para efectos de cómo hacer la cardioresonancia, este ejemplo es perfecto.
Ya digamos que llegamos a los 5 o 6 minutos del flujos. Bueno, en ese tiempo aprovechamos el tiempo, hicimos flujos. Ahorita hacemos una cosa que llama TIA Scout. El TIA Scout es un tiempo, es un localizador, digámoslo, que es un localizador que es donde nosotros vamos a evaluar cuál va a ser el tiempo de inversión que vamos a utilizar para poder hacer la viabilidad. Estas imágenes que les traigo acá son las imágenes donde nosotros, ya cuando tenemos la experiencia, empezamos a evaluar y es que mi primera imagen sería donde se empieza a ver un doble anillo en el músculo, un interno y un externo, esto se llama doble anillo. Acá es donde vemos que el músculo empieza a anularse y acá es donde vemos que el músculo se anuló. Cuando tenemos experiencia, lo que hacemos es que vemos esta imagen ya donde el músculo se anuló, venimos acá donde vemos tiempo de inversión y vemos que es 2,77. Seguramente el tecnólogo o el médico radiólogo nos va a dar una referencia de un 290, que vamos a utilizar un tiempo de inversión de 290 para hacer la viabilidad. ¿Listo? Entonces ya llegamos a la viabilidad. Entonces, exactamente lo que hacemos es que cogemos el mismo corte de referencia que utilizamos en el TIA Scout, donde medimos. Acá hacemos ese mismo corte de referencia a una imagen de prueba con el tiempo que escogimos. El tiempo que se escogió para esa viabilidad fueron 290 y lo que se espera y lo que el tecnólogo debe reconocer es esto, que en nuestras dos imágenes de viabilidad debemos de siempre ver que el músculo esté anulado. ¿Listo? Esto es lo que se busca. Ya si el músculo no se anula totalmente, pues eso ya es patológico, eso es clínico y pues no nos vamos a meter a nada clínico. Y ya hacemos la viabilidad. Esta viabilidad pues se hace se repiten todos los chorachis que hicimos que va desde la base hasta el apex. Eso es lo que se le llama la viabilidad como tal. Luego pasamos a hacer viabilidad tardía. La viabilidad tardía son los mismos ejes largos, ¿sí? Pero ya con un tiempo de inversión seguramente acá utilizamos 310. ¿Por qué? Porque con el anterior utilizamos 290. Entonces lo que está indicado y según el cálculo de la experiencia y lo que hemos desarrollado es que aumentamos 20 milisegundos más para los ejes largos. A esto es lo que le llamamos viabilidad tardía, y la viabilidad para el término de tardía y temprana y tardía se utilizan los mismos ejes largos. ¿Listo? Sería el 2 cámaras, 3 cámaras y 4 cámaras. Y finalmente hacemos los mapas T1 ya con contraste. Nosotros le llamamos mapas T1 short, pero también le hablamos short, es por el tiempo de inversión, que es un tiempo de inversión mucho más corto. Recordemos que el medio de contraste en resonancia lo que hace es que acelera ese tiempo de relajación, entonces no necesitamos tanto tiempo para hacer la adquisición. ¿Listo? Digamos que esto es un protocolo básico, un protocolo normal, y esta fue el checklist que les quería compartir, y eso sería pues como si seguimos este checklist, eso sería una buena cardioresonancia. Y ya ahorita vamos a pasar a cómo se va a procesar esto, y entonces en este caso eh, vamos a presentar a mi compañero, que es el que continúa con la charla. Muchísimas gracias a todos. Vaya a hablar, hacia para allá. Buenas noches. ¿No se escucha? Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por tu intervención. Excelente presentación. ¿Me pueden escuchar? Sí, ya. Perfecto. Álvaro, nuevamente, muchas gracias por tu intervención. Una presentación impecable, excelente presentación. Damos continuidad a nuestro compañero David Ricardo Ortigoz, ingeniero biomédico de la Universidad Autónoma de Occidente, especialista en excelencia operacional en salud del Hospital Albert Einstein de Brasil,
máster en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de Valencia, aplicacionista en sitio de resonancia y tomografía con más de 6 años de experiencia. David, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio educativo. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, en pro de el tiempo vamos a empezar, ¿vale? Entonces, primero agradecerle a Álvaro por esa cátedra que hemos recibido de la parte de adquisición y ahorita vamos a hablar un poco de la parte de física y postprocesamiento, vamos a repasar un poco de conceptos. Entonces, esta va a ser nuestra hoja de ruta, vamos a hablar 4 ítems. Y lo primero es que hay para qué recordar un momento lo que hablaba Álvaro, y esto es que la cardioresonancia nos permite el análisis de diversas patologías ya a su versatilidad, a la evaluación anatómica, a la evaluación de función, el realce o viabilidad, como veíamos ahorita, la caracterización del tejido en ventas, diferentes mapas T1, T2 y T2 asterisco, y el análisis de perfusión. Entonces, ¿por qué es esto importante? Aquí traigo un poco las estadísticas de cómo la cardioresonancia ha permitido el análisis de diversas patologías y cómo nos permite, dependiendo de la patología, tener un abordaje del mismo. Algo importante a resaltar acá es que las secuencias, como mencionaba Álvaro ahorita en la charla anterior, dependen del criterio médico del radiólogo según la patología del paciente. Esto es muy importante tener en cuenta ya que va a determinar qué tanto va a durar nuestro estudio. Entonces, un poco de recordar los retos que tenemos en la resonancia magnética cardíaca. Uno es el movimiento cardíaco y otro es el respiratorio, ya que esto nos van a limitar la toma de imágenes estáticas o dinámicas, como veíamos ahorita. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Básicamente, para gestionar el movimiento cardíaco, contamos con dos formas de adquisición: prospectiva y retrospectiva. Una adquisición prospectiva consiste en la captura de señales entre el intervalo de tiempo de la detección de un evento fisiológico y la repetición del mismo. Para nuestro caso, vamos a usar el evento R, y ese tiempo en que se detecta un intervalo y el otro se va a conocer como, o nos va a determinar el intervalo RR, que nos va a determinar el TR que podemos hacer un equipo. Por otro lado, la adquisición retrospectiva lo que nos va a permitir es una adquisición continua, y el sistema nos va a organizar la información basada en esa sincronización. Algo a tener en cuenta es que la señal de LSG no en cardiorresonancia, si bien nos va a permitir sincronizar el estudio, no es diagnóstica, ya que como vemos, esta se altera debido al campo magnético. Un beneficio de la adquisición retrospectiva básicamente es que nos permite tomar en algunos casos segmentos del ciclo cardíaco que no podríamos con una adquisición prospectiva, y esto es importante tener en cuenta para el tipo de patologías que vayamos a evaluar en conjunto con el médico radiólogo. Por otro lado, la parte de movimiento respiratorio lo vamos a poder solucionar de tres formas. Una es la apnea del paciente, si el paciente colabora. La segunda es un engatillado rápido, y esto va a depender de la tecnología que tengamos disponible en nuestros equipos, ya que dependiendo de las licencias que tengamos en nuestros servicios y demás, vamos a poder implementar esto. Y la segunda, la tercera, secuencias ultra rápidas que nos van a permitir hacer un seguimiento sin necesidad de engatillar. Ya pasando a la parte de física y secuencias, cuando se revisa la literatura, encontramos que estas pueden agruparse por intensidad de señal de la sangre, ya sea como sangre negra, donde se observa la intensidad de señal del pool sanguíneo con una baja señal de intensidad, o sangre blanca, en la cual la señal de la intensidad va a ser alta. ¿Cómo llegamos a esto? Básicamente, las secuencias de sangre negra vamos a tener como ejemplo esto acá, donde tenemos un tejido estático y un tejido dinámico representado por estas imagen de color verde de este bloquecito, y de color azul vamos a emular los espines de la sangre para podernos hacer una idea muy general de cómo se forma la imagen. Entonces, básicamente, lo que hablamos de el volumen estático y dinámico, y a este volumen le vamos a aplicar un pulso de radiofrecuencia de 90 grados que nos va a cambiar la dirección de la magnetización de los espines a una dirección transversal.
Recordemos que la parte dinámica es nuestra sangre y siempre está en constante movimiento, entonces los espines que fueron afectados por ese pulso de 90 grados van a ir siendo reemplazados por la sangre que va llegando a nuestra área de interés. Entonces, mientras esto va reemplazando los espines, como podemos ver ya aquí en nuestro volumen de interés, lo que se ve afectado por el punto de 90 no está, aplicamos un pulso de 180, lo que nos va a generar la señal. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta aplicación muy básica de las secuencias EcoSpin? Que la calidad de la imagen depende del flujo sanguíneo del paciente. ¿Qué nos quiere traducir esto? Que un bajo flujo sanguíneo significa una baja calidad. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Básicamente se implementa secuencias de doble recuperación más lo que vimos anteriormente. Entonces aquí vamos a tener lo mismo, nuestro tejido, y básicamente vamos a aplicar un primer pulso de 180 sobre todo el tejido en el rango de la antena de la transmisión de radiofrecuencias, lo que genera una inversión general de la magnetización. Seguidamente vamos a aplicar otro pulso selectivo de 180 grados para restablecer la magnetización inicial en el tejido de nuestro interés. Y mientras se va recuperando la magnetización inicial de los tejidos, como podemos ver acá, vemos que la flecha que representa nuestra magnetización va disminuyendo. Podemos ver que cuando esta llega a una magnetización, a un valor de cero, se va a considerar que tenemos nuestro tejido. Ahí es donde aplicaremos cuando tengamos nuestra secuencia de cospin que vimos ahorita anteriormente en la diapositiva anterior para poder generar las señales sin que el flujo de paciente nos altere la calidad de la imagen. Eso por el lado de las secuencias de sangre negra. Por el lado de las secuencias de sangre blanca vamos a usar eco de gradiente. Y básicamente vamos a considerar el mismo tejido dinámico, el mismo tejido estático. Y simplemente lo que vamos a aplicar es pulsos de radiofrecuencia menores a 90 grados. En la práctica normalmente se tiene de 30, 45, dependiendo también mucho de cómo tengamos algunos factores configurados en el equipo, pero este rango nos permite jugar. Entonces, lo que va a hacer este pulso simplemente es desfasarme todo lo que esté en el área de adquisición y básicamente la sangre va a ir desplazándose y va a desplazar los espines que fueron previamente alterados por el pulso anterior de radiofrecuencia y adicionalmente vamos a agregar un desfase bipolar que va a ser el que nos permite generar la señal. Esto es muy básico, muy por encima, un recordatorio de cómo se generaban este tipo de secuencias. Como recordéis para qué teníamos en mente de este tipo. Sin embargo, hay cosas que podemos agregar a las secuencias de sangre negra y sangre blanca para alterar el contraste de la imagen. Y estos son modificadores generados por radiofrecuencia en los cuales encontramos las secuencias de sustracción-recuperación, secuencias de inversión-recuperación, secuencias de etiquetado y secuencias de saturación espectral de la grasa. O modificadores generados por gradiente donde encontramos imágenes del contraste de fase. Entonces, todo esto que hemos visto básicamente se resume en diferentes módulos. No voy a tocar ahorita en ello porque Álvaro habló perfectamente en la charla anterior. Entonces, simplemente cada módulo tiene como sus componentes y estos permiten diferentes funciones. En el módulo estructural, un poco para recordar, tenemos la caracterización de tejido con las imágenes T1 y la detección de tejido graso, las imágenes T2 y STIR, las condiciones inflamatorias, las de realce tardío viabilidad, permite evaluar la detección de daño irreversible, como podemos ver en la imagen. Y en el módulo funcional tenemos las imágenes de geografía por resonancia, las de contraste de fase, función porcina y perfusión. En la geografía nos va a permitir evaluar el sistema vascular
En las de contraste de fase, el funcionamiento valvular, en algunos casos grandes vasos, pues esto depende cómo el radiólogo quiera orientar el estudio. El función por cine nos va a permitir evaluar la masa ventricular, el volumen ventricular y con nuevas aplicaciones que han venido saliendo a través de diferentes plataformas, inclusive el análisis del movimiento de la pared o este análisis que se hacía con las funciones de etiquetado que se llama strain. Bueno, últimamente están saliendo nuevos algoritmos y nuevas tecnologías que a partir del uso de las imágenes de función por cine nos permiten hacer esa evaluación para ver cómo es el movimiento de la pared radial, longitudinal, transversal y todas estas medidas que nos permite ver si alguna parte del miocardio tiene alguna afectación en términos de movimiento. Finalmente, las secuencias de perfusión que nos permite ver cómo el flujo sanguíneo se mueve a través del miocardio. ¿Qué es importante de este módulo funcional? Estas tres fases, tanto contraste de fase, función porcina y perfusión, tienen postprocesamiento. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos del postprocesamiento, vamos a iniciar con las imágenes de frecuencia de fase y básicamente consiste en la imagen de fase hacer un ROI alrededor de nuestro vaso de interés o en este caso el plano valvular de interés en donde este ROI lo debemos propagar a lo largo de la secuencia. Acordemos que es una imagen en cine, o sea, tenemos varios momentos en los cuales estamos siguiendo cómo pasa el flujo sanguíneo a través del plano valvular y es importante tener en cuenta aquí que el BENC esté correctamente seleccionado para poder hacer una correcta evaluación del mismo. Una vez propagamos este ROI a través de todo el vaso, idealmente delimitando corte a corte correctamente el contorno, vamos a poder tener diferentes curvas que son útiles para el radiólogo para evaluar si la válvula tiene un correcto funcionamiento. Entre estas curvas vamos a encontrar el flujo, velocidad, velocidad pico, entre otras. ¿De qué depende qué tantas variables tengamos de las plataformas o plataforma de postprocesamiento que tengamos a nuestra disposición? Pasando a la parte de la evaluación funcional, un poco recordatorio que usamos secuencias de eco gradiente más cine y tenemos estas modalidades que son retrospectivas, prospectivas o en tiempo real. ¿De qué depende cada una? Básicamente de la condición clínica del paciente y si el paciente permite o no en algunos casos hacer apneas. Algo a tener en cuenta con las secuencias que se toman en tiempo real es que van sin engatillado, perdemos resolución temporal y espacial. Entonces, cuando vayamos a hacer esta evaluación en la parte de postprocesamiento, tenemos que tener en cuenta estas limitaciones en el término de los valores que nos van a generar. Entonces, básicamente, como nos explicaba Álvaro, tomamos diferentes imágenes de short axis o eje corto en dos cámaras a lo largo de los ventrículos desde la base hasta el ápex y seguidamente, pues ya en la plataforma de postprocesamiento necesitamos delinear los contornos ventriculares. Ya una vez delimitemos esto en fin de sístole y fin de diástole, que básicamente los vamos a identificar cuando el miocardio esté más cerrado, más abierto, vamos a poder implementar modelos matemáticos que van a ser útiles para calcular diferentes variables asociadas al pronóstico del paciente o al diagnóstico, las cuales son volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole, fracción de eyección, volumen sistólico, entre otras. Este de función también se puede aplicar a la parte de las aurículas. Sin embargo, no todas las herramientas tienen esto y es algo que relativamente en resonancia magnética cardíaca apenas se está viniendo a evaluar. Entonces, si tienen la posibilidad de hacer una aurícula, chévere. Si no, simplemente les queda como un dato curioso. La parte de perfusión, básicamente tenemos diferentes secuencias. Aquí en la institución vamos a usar eco de gradiente con ecoplanares en modalidad de cine. Hay dos consideraciones en perfusión que tener en cuenta. Primero, el medio de contraste que vamos a usar, y esto lo explicaré cuando estemos hablando de la parte de postprocesamiento semi-cuantitativo y cuantitativo.
Y segundo, que en resonancia pues vamos a necesitar tener los dos momentos, tanto el estrés, que lo vamos a hacer de forma farmacológica, a diferencia de otras modalidades donde ponen al paciente a hacer ejercicio, en este caso el estrés es de forma farmacológica y en el reposo. Porque es importante tener en cuenta el medio de contraste básicamente cuando estemos haciendo el postprocesamiento de la forma cuantitativa. La concentración del medio de contraste nos va a permitir evaluar si realmente los está teniendo una correcta perfusión en el miocardio o no. Y esto es muy importante, ya que dependiendo de la concentración, pues también el modelo que se le aplica. Entonces, básicamente en perfusión tenemos como tres resultados. Una, la evaluación visual, que es la que el médico radiólogo está acostumbrado a ver. Otras que son la semicuantitativa y la cuantitativa, en la cual estas vienen a partir de un postprocesamiento. Como vemos, la evaluación visual no requiere una y esta es la que mayormente, debido a la disponibilidad de las herramientas, pues se hace actualmente. Sin embargo, el valor que tiene la semicuantitativa y cuantitativa es que disminuyen ese sesgo interobservador cuando se realiza un análisis con esta herramienta un poco más robusta. Entonces, antes de continuar, me voy a volver un poquito para decirles una diferencia importante en la evaluación cuantitativa versus la semicuantitativa en términos de adquisición. Cuando hablamos de la adquisición, en la evaluación semicuantitativa simplemente es, podemos usar el fármaco, es estrés o reposo, dependiendo del momento que estemos de la adquisición, y hacemos la adquisición como siempre la hemos venido haciendo en un cine, como mencionábamos anteriormente. Es una semicuantitativa. Cuando hablamos de la cuantitativa hay un gran diferenciador, pues en nuestro protocolo que hemos establecido, esto depende mucho de cómo se establezca el protocolo en la institución. En nuestro caso usamos un prebolo para poder hacer algo llamado la IF, que es la función de entrada arterial y nos va a permitir tanto en el estrés como en el reposo, o sea, hacemos dos prebolos en cada momento, calcular las variables asociadas a la perfusión. Si no hacemos este prebolo, no vamos a poder hacer una evaluación cuantitativa. Y esto es muy importante. Si no tenemos ese prebolo en nuestro protocolo, no podemos hacer una evaluación cuantitativa. Hay algunos casos, la literatura lo respalda, en donde se puede hacer este análisis de forma de un solo bolo sin necesidad de prebolo, pero toca tener algunas condiciones específicas en nuestro equipo que debemos tener presentes a la hora de adquirir. Entonces, cuando vayamos a hacer esta evaluación, son un montón de formas que hay. Es importante hablar con el aplicacionista, sentarnos con el radiólogo, establecer una red de, bueno, cómo vamos a hacer esto, de qué forma lo vamos a hacer, porque al final debemos estar todos alineados para establecer el protocolo. Listo. ¿Qué resultados obtenemos en la parte de postprocesamiento? Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Independiente si sea análisis semicuantitativo o cuantitativo, debemos delimitar los contornos del endo y el epicardio para poder garantizar tener los segmentos asociados a las ramas coronarias o segmentos AJA. ¿Qué diferencia vamos a tener? Entonces, cuando tenemos un análisis semicuantitativo, todos los análisis que va a tener el radiólogo hacen a partir de cómo se comporta la curva, ¿cierto? Entonces, de que, no, cuánto es el área bajo la curva, cuánto se demora en subir, y cada segmento me va a mostrar, comparado con mi pool sanguíneo, que es esta curva en naranja que ven en su pantalla, cómo se comporta cada segmento. Entonces, aquí lo estamos viendo tanto en estrés como en reposo. Eso por el lado semicuantitativo. Por el lado cuantitativo, lo que a partir de las curvas que generamos, las metemos a un modelo convolucional, y no me voy a tener en toda la matemática que hay de fondo de eso, que han sido probados y testeados desde cómo traer la biología a la parte matemática. Cuando nos metemos a esa parte matemática, ganamos variables que nos van a permitir evaluar si realmente la capa BB fue o está siendo alterada por edema, infarto u otros tipos de condiciones clínicas que alteran
cómo se organiza y cómo está, cómo el medio de contraste pasa a través de los capilares en el miocardio específicamente. Eso de resultado nos va a dar estos mapas, los cuales el radiólogo, a partir de los valores establecidos de normalidad, tanto en la literatura o en el país que te encuentras, si pueden que estén cambiados dependiendo de la población, va a poder dar un resultado. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y lo mencionábamos ahorita antes de entrar a esta parte del postprocesamiento, que el análisis dependerá de las herramientas disponibles y de una correcta adquisición. El postprocesamiento no es mágico y depende mucho del trabajo colaborativo entre el radiólogo, tecnólogo y el analista en ese caso. En algunos casos ustedes mismos hacen el procesamiento. Entonces, si yo garantizo una muy buena adquisición, el postprocesamiento es secundario y los resultados van a ser buenos si desde nuestra base, que fue la adquisición, que era el tema que teníamos anteriormente, tenemos todo ok. ¿Listo? Entonces, eso tenganlo siempre presente. No importa si tenemos la IA más poderosa del mundo, lo que quieran, garanticemos una excelente adquisición y ya de ahí podemos arrancar con toda la parte del postprocesamiento. Por la parte de los mapas, básicamente lo que mencionaba, claro, tenemos mapas T1, T2 y T2 asterisco. Cada uno nos va a permitir diferentes consideraciones. En el T1, evaluación preclínica de la enfermedad, trastorno de almacenamiento de lípidos. El T2 es detección de enfermedades inflamatorias y el T2 asterisco, la evaluación y la detección de hierro. Que es importante tener en cuenta esto. Ustedes aquí ya están viendo unos mapas a color, pero es necesario un postprocesamiento. No me voy a detener en toda la fórmula matemática, calma, todo va a estar bien. Simplemente tener en cuenta que cuando uno toma estos mapas, está tomando, como decía Álvaro, en tres cortes en diferentes tiempos de inversión. Por eso ustedes ven aquí diferentes punticos. Y esto es porque en cada tiempo de inversión estamos teniendo un T1 aparente y al final lo que hacemos es con esos diferentes tiempos de inversión y con nuestro T1 hacemos el cálculo y nos dice, listo, tu mapa T1, o sea, es la señal que vamos a generar después del procesamiento aquí, se debe comportar como esta curva y por eso vemos que una vez se genera el análisis tenemos el mapa, simplemente. Entonces, ¿qué debemos garantizar? Básicamente, si podemos ver cómo se comportan los puntos de los diferentes tiempos de inversión tomados, garanticemos que estén lo más ceñido a la curva. Con eso estamos garantizando un excelente T1, T2, T2 asterisco, todos se comportan, bueno, en el T2 vamos a ver que la curva cae, ¿no? Pero pues, ¿me entienden? Siguen, los puntos siguen la curva. Ya en la parte de tips, me fui a toda. Ya en la parte de tips, básicamente lo que hablábamos, una buena imagen es un buen procesamiento. O sea, todo depende de la adquisición, el postprocesamiento, recuerdo, no hace milagros por más plataformas que tengamos y por más que las casas matrices no quieran decir, no, eso lo arregla la plataforma. No, garanticemos un buen estudio, demos una buena calidad de trabajo. ¿Por qué se los digo esto? Miren, en este ejemplo, que cuando tratamos de hacer la evaluación de los segmentos AJA, por más que tengamos los tres segmentos, el sistema, cuando nosotros ponemos nuestra línea de referencia de dónde debería ser basal a apical, me dice, listo, tomaste tres imágenes, pero están ubicadas solamente para evaluar 2/3 del mapa polar. Por eso en la parte superior promovemos valores. Y esto es una limitación que no nos permite evaluar, en este caso, la parte basal. Entonces, eso por ese lado. La segunda, definir adecuadamente contornos, puntos de inserción y plano valvular. Como nos mostraba Álvaro, es importante tener en cuenta en dónde es la parte basal, medial y apical. Cuando hablamos de contornos, podemos ver aquí esta imagen en dos cámaras eje corto. Es importante delimitar correctamente el epicardio, en este caso de color verde, el endocardio de color rojo y en algunos casos sí se puede delimitar el ventrículo derecho. Y los puntos de inserción tienen que ver con cómo los sistemas calculan los planos o el mapa polar A. Porque es importante tener el punto de inserción superior e inferior y a partir de eso el sistema es capaz de evaluar, transformar toda esa imagen que tenemos apilada en este mapa y hacer los respectivos análisis. Y el plano valvular
que va desde, en este caso, el inicio del ventrículo hasta donde termina nuestro pool sanguíneo, donde termina en este caso la secuencia de sangre blanca de dos cámaras, donde podemos ver la aurícula y el ventrículo, tenemos que poner donde termina el pool sanguíneo. Y a partir de eso vamos a poder obtener las mediciones, ya sea en strain, ya sea en función, en realce, en algunos casos que nos permite evaluar si el tejido está correctamente o a unos análisis de desviaciones estándar. Eso por ese lado. Por otro lado, debemos seleccionar correctamente el fin de sístole y el fin de diástole. Esto es muy importante ya que a partir de estos se calculan volumen, fracción de eyección, en algunos casos radial máximo, radial mínimo, entonces es importante. ¿Cómo los identificamos? Fin de sístole cuando el pool sanguíneo ya lo veamos en dos cámaras, en tres cámaras, en cuatro cámaras, cuando el ventrículo esté lo más cerrado posible. Y fin de diástole cuando esté más abierto. Entonces, en este caso, podemos ver cómo es el cine y cómo deberíamos detenernos en fin de sístole, que aquí lo estamos identificando de esta forma. Miren que las curvas es donde alcanza su punto más inferior y fin de diástole donde es su punto más alto. Y algo importante en la parte de postprocesamiento, en caso de dudas, nadie se las sabe todas, ni el tecnólogo, ni el radiólogo, ni el analista. Pregunten, al final somos un grupo interdisciplinario. En caso de dudas, pregunte si tiene dudas frente a condiciones donde el paciente no tiene una morfología normal. Pregúntele al radiólogo dónde deberíamos hacer este análisis, qué espera él del procesamiento, valide que el procesamiento quedó bien, que los contornos estén correctos, porque esta retroalimentación nos puede ayudar a mejorarle, a dar una respuesta en menos tiempo al paciente. Como un tip adicional o este postprocesamiento avanzado, ya hay secuencias que nos permiten hacer forward y flow. Entonces, como nos mostraba Álvaro, teníamos antes que buscar los planos, angular y todo esto. Ahorita con esta secuencia vos puedes tomar un volumen específico y aplicarle las secuencias de contraste de fase y tener este tipo de imágenes ya pues 4D, porque tenemos tres dimensiones más el tiempo del paso de la sangre en este caso, nos va a permitir hacer una evaluación de los diferentes planos valvulares. Y el strain, que básicamente antes se usaban modificadores de etiquetado, lo que mencionábamos al principio de la charla, más o menos. Donde cuando teníamos la imagen mandábamos radiofrecuencias y hacíamos una malla sobre el corazón. Y después al radiólogo le tocaba sacar una regla y medir cuánto se cambiaban esos cuadros cuando el corazón estaba en sístole y diástole para medir el movimiento de pared. Ya eso no es necesario dependiendo de la herramienta y también de la disponibilidad de la misma. Y con las secuencias de cine es posible hacer ese análisis. Como conclusiones, el trabajo interdisciplinario con todo el grupo de trabajo es indispensable para garantizar resultados de calidad en nuestro paciente. El dominio de los principios físicos como secuencia de pulsos, contrastes de 1 T2, sincronización cardíaca y corrección de artefactos es clave para optimizar la adquisición de imágenes y la calidad diagnóstica. Y el procesamiento de resonancia magnética cardíaca es esencial para extraer información cualitativa y cuantitativa, permitiendo evaluar diferentes patologías y disminuyendo la variabilidad interobservadora. Esto es un poco de la bibliografía usada para la charla. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver si hay preguntas en el chat para poderles dar respuesta. Listo. Julián Francisco pregunta,
tiene tres preguntas. ¿Quién hace el postprocesamiento en su institución? Volúmenes, flujos y perfusión. En este caso es una parte de mi rol. Yo soy analista biomédico. Como explicaba la jefe Mayra, soy el encargado de toda la parte de postprocesamientos avanzados, tanto de tomografía como resonancia. Eh, Segunda, ¿cuáles son las funciones del ingeniero biomédico en Valle Lili? Ok, vale. Mm, Son varias, postprocesamiento, apoyo al equipo médico. Es importante tener muy claros los conceptos, tanto físicos, técnicos, como mencionaba Álvaro, como la parte de conocimiento clínico para hacer un puente y a través de la tecnología dar solución. ¿Y cómo son las inyecciones? En el caso de método del bolio dual, esto depende mucho Perdón, del peso del resplandor, paciente y vos hablas demás. de... Hola, jefe. David, muchísimas gracias por toda la intervención. Igualmente para Álvaro es un tema bastante importante y de gran trayectoria. Vemos que es un trabajo en equipo definitivamente entre ambos roles y modalidades. Queremos agradecerles a ustedes por este espacio y por haber compartido con nosotros. Pasamos un poquito del tiempo. Quisiera también por acá en el chat hay múltiples preguntas. Quisiera acomodar a conocer también unas preguntas adicionales, cortas ya. La primera dice, ¿es necesario realizar las secuencias de todo protocolo de resonancia magnética? Chicos, ¿me Hola, pueden jefe. escuchar? Hola, Ya. Álvaro. Jefe, qué pena, ¿me la repites, porfa? Que no te Claro, escuché en el momento. claro que sí. Tenemos múltiples preguntas en el chat. Vamos a ir sacando un par de preguntas, ya que estamos un poco pasaditos del tiempo, y queremos también garantizar y agradecerles a todos por haberse quedado conectados con nosotros. Pregunta ¿es necesario realizar las secuencias de todo el protocolo de resonancia? Ah, ok, jefe, muchas gracias. Buenísima pregunta. Digamos que esto, lo que les decía yo al inicio es que cuando consultamos la historia clínica con el radiólogo, él nos da una sugerencia. Entonces, yo les muestro un estudio base, pero no siempre es necesario que se hagan todas las secuencias. Esto depende de la patología o digamos, el diagnóstico diana que tengamos. Entonces, no siempre es usual, pero digamos que hay hasta un punto del protocolo que debe sí o sí ser secuencial, pero no siempre hay que hacer todas. ¿Por qué? Por ejemplo, hay casos donde los mapas, hay pacientes que solamente le hacemos mapas T1 y no van los mapas T2. O cuando hacemos mapas T1 y mapas T2, pero no hacemos los ejes largos del mapa T2. Entonces, es muy dado a la historia clínica. De hecho, para nosotros, no hacemos un estudio sin que tengamos claro cuál va a ser el diagnóstico o la pregunta del especialista. Eso es como una premisa pues, que tenemos nosotros en la institución. Claro, Total. importante siempre, perdón David, importante siempre trabajo en equipo en conjunto con el radiólogo de cardio, quien nos da apoyo concomitante en los diferentes roles, tanto para nuestro ingeniero como para nuestro tecnólogo que se enfrenta a ese tipo de estudio. David. Sí, no, complementando lo que mencionaba Álvaro, siempre hay una base en la parte de resonancia magnética cardíaca y ya dependiendo de la condición clínica del paciente se van añadiendo los módulos que habíamos avanzados que nos explicaba Álvaro, en algunos casos T1, T2, que la perfusión. Entonces, dependiendo de la condición clínica que vamos añadiendo o también en algunos casos que vamos quitando, porque no siempre, no es... En este caso que es tan especializado para el paciente, no es un estudio genérico, sino que toca enfocarlo para darle respuesta clínica al paciente lo más preciso posible, optimizando el tiempo lo mejor posible. Correcto. Y última pregunta, ¿las secuencias de etiquetado se pueden reemplazar por otra secuencia? Sí, de hecho lo mencionaba al final con lo del strain. Básicamente lo que hablamos del etiquetado es vos tenés tu imagen, ¿sí o no? Tin, aquí imagínense en mi mano es una imagen. Y el etiquetado lo que hace es empieza a generar una cuadrícula en la imagen. Lo que se hacía es en diferentes momentos del ciclo cardíaco, esa cuadrícula se mantenía, pero lo que cambiaba era, como veíamos en el ciclo cardíaco, el corazón. Y manualmente se medía la distancia de cómo se movía el corazón con respecto a diferentes líneas. Ahorita con la función que hacemos de cine, básicamente con una herramienta que tenemos en nuestra institución,
podemos ahorrarnos esa secuencia de etiquetado y darle respuesta al grupo médico, al clínico de, listo, cuánto es movimiento longitudinal y radial. Muchísimas gracias, chicos, por esta excelente presentación. Definitivamente es un tema bastante importante. Creo que nos pasamos bastante del tiempo, pero se lo amerita. Definitivamente fue excelente las ponencias. Agradecemos nuevamente a todas las personas que están conectadas de diferentes partes del país. Incluso a nivel latinoamericano tenemos también bastante audiencia. Les agradecemos por este espacio. Recuerden seguirnos en Radio Lili y muy importante, vamos a dar continuidad a nuestras presentaciones educativas para seguir fortaleciendo el conocimiento. Así que para todos, bienvenidos a esas presentaciones. Vamos a seguir compartiéndoles ponencias de este tipo de calidad de imagen y de técnica diagnóstica para poder garantizar una educación continua. Para todos, una feliz noche. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Listo. La siguiente actualización de tecnología será el día 15 de julio y próximamente estarán viendo en nuestras redes el branding y el link de inscripción. Vale, feliz noche para todos. Feliz Muchísimas gracias por noche. acompañarnos. Feliz noche a todos, gracias.